Feliz sábado y bienvenidos a un nuevo culto de adoración, en donde nos reunimos para adorar a Dios y agradecer por todo lo que ha hecho por nosotros. Ya estamos en tiempos en donde el sol nos ha estado acompañando para indicarnos que estamos entrando a una nueva época del año, lo que a su vez nos da la oportunidad para agradecer a Dios por su compañía en todos estos meses en que hemos tenido que vivir de una manera distinta. Seguimos en el mes de la música y seguimos con el Vivamos la Música 2020. Hoy tendremos nuestra tercera jornada en donde el invitado es el conjunto Selah. Así es que los dejamos invitados para hoy a las 18:30 horas para que se una a nuestra plataforma y nos acompañe en una nueva jornada musical. En el culto de hoy, el pastor Horacio Rodríguez nos compartirá el informe misionero, mientras que la escuela sabática será dirigida por los esposos Mayer Fimeister, pasando luego a la historia de los niños con Javiera Moraga. Ahora quiero invitarlos a inclinar su rostro y pedir la presencia de Dios en este programa. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Oh Padre, estamos agradecidos de ti, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú nos has dado una semana de trabajo y de actividades, y tú nos has acompañado, tú nos has dirigido en cada momento. Y hoy, querido Dios, a pesar de tantas cosas que han pasado en este año, quizás tantos problemas, tantas dificultades que han pasado, estamos seguros que tú has estado con nosotros en cada momento. Querido Dios, en esta mañana queremos pedir tu presencia. Queremos pedir que tú te quedes con nosotros, en cada uno de los hermanos y amigos que nos verán esta mañana este programa y que escucharán tu palabra. Oh Dios, acompáñanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora les invito a cantar con mucho entusiasmo las estrofas inspiradoras de estos himnos. En el Señor.
el Señor con mi vida también. El informe misionero de esta semana nos llega desde la India y nos cuenta la historia de Neelan, una mujer india de 34 años, casada, y junto con su esposo Daryl, después de 2 años, ellos no habían podido tener familia. Estaban preocupados. Así que Neelan le pidió a su esposo que fueran al médico para recibir ayuda. Así lo hicieron. Fueron al médico, pero los atendió una doctora y en ese momento Daryl le propuso a la doctora esperar un poco porque dijo no haber orado. Y él deseaba que consultarle a Dios y pedirle a Dios ayuda. La doctora estuvo de acuerdo y le preguntó cuánto tiempo necesitaba para orar, cuánto tiempo pensaba orar. ¿Qué le parece un mes?, le dice. Está bien, dijo la doctora. Así que se propusieron orar por un mes. Y estaban orando cuando Neelan quedó esperando un bebé. Así que fueron a la doctora y la doctora comprobó que sí estaba embarazada. Pero notó algo extraño. El bebé era demasiado pequeño, le dijo. Así es que empezaron a hacerle los controles y la verdad era que el bebé no crecía. Después fueron nuevamente fueron a control y un médico dijo que había algo extraño porque el bebé estaba demasiado pequeño. La doctora le dio, en una oportunidad, le dio a ella un medicamento que le iba a hacer aumentar de peso al bebé. A la siguiente consulta encontraron con que Neelan había aumentado de peso, pero el bebé no. Así que continuaron, pero era algo anormal y ellos estaban preocupados realmente. ¿Por qué el bebé no crecía? ¿Por qué no aumentaba de peso? En una visita el radiólogo también se alarmó, se preocupó porque el bebé no podía crecer, estaba tan pequeño. Y otro médico les aconsejó que era preferible hacer un aborto, cosa que ellos no estaban de acuerdo. Daryl y Neelan estaban desconcertados realmente. Bueno, cualquiera podría estarlo después de esa recomendación que les hizo el médico en relación al aborto. Ellos pidieron ayuda mediante la oración y luego llamaron al hermano de Daryl, que era médico pediatra. Él les recomendó ir a otro hospital. Allí les atendió una doctora y la doctora le dijo, bueno, yo lo veo normal, le dijo. A lo que Daryl le consultó a la doctora qué posibilidades tenía el bebé de salir adelante después de esta situación. Ella le dice, tengo entendido que usted es pastor. Bueno, si es así, ore y pídale a Dios ayuda, le dijo. Y así ellos lo hicieron. Bueno, fue hospitalizada la esposa de Daryl y la criatura. Le controlaban cada 1 hora. Un joven médico que hacía el internado, la residencia, quien había nacido en una familia no cristiana, pero luego había aceptado al Señor Jesús. Él le dijo, ¿puedo orar por ustedes? Cuando él conoció la situación esta, hizo una oración y eso les trajo más confianza en Dios. 2 días después, la doctora también estaba preocupada. El bebé está muy pequeño, le dijo,
y las posibilidades de supervivencia son muy pocas, muy escasas. El bebé nació la mañana del sábado pesando 680 gramos. La doctora trataba de animarlos. Ellos oraron y confiaron en Dios. En 3 días bajó a 600 gramos. Le pidieron a un médico adventista que orara por ellos, que orara por el bebé. Al día siguiente, el bebé había ganado 10 gramos y después de 3 meses llegó a pesar 1 kilo 600 gramos. Después de ocurrido esto, la doctora le dijo que estaba lista para irse de alta, llevarse al bebé. Le pusieron como nombre Neshaun, que significa milagro en hebreo. Y recuerdan ustedes, el Salmo 150 dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Ellos, pensando en este nombre, cada vez que Neshaun respiraba, con esa respiración estaba alabando a Dios, porque en él se cumplió esta promesa que el Señor nos ha dado de que Él no va a abandonar a sus hijos. La verdad es que es una hermosa historia que nos muestra la confianza que ellos tuvieron en su Dios y Dios no los defraudó. Quiero recordarles que la ofrenda del 13º sábado de este trimestre va a la iglesia de Neelam en Bangalore, en India. Y queremos aprovechar también la oportunidad para agradecer por sus generosas ofrendas que ayudarán para que la obra avance en ese lugar del mundo. Es tiempo de agradecer, celebrar y recordar lo importante que es la escuela sabática para el crecimiento de la Iglesia. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, por eso estamos felices. Desde 1853, cuando Jaime White, un pionero adventista, esposo de Ellen White, organizó la primera escuela sabática en Rochester, Nueva York, el Espíritu Santo vive trabajando a través de los estudios bíblicos, ofrendas y evangelismo mundial. La escuela sabática cumple 167 años de bendita y fructífera labor, y tú eres parte de esa historia. En 1885, las clases de las escuelas sabáticas hicieron su primera ofrenda para las misiones. En 1879 se organizó la primera filial de escuela sabática. Como resultado de este trabajo, se plantaron muchas iglesias. Aún estaban por llegar grandes bendiciones. Desde entonces, las escuelas sabáticas se han multiplicado en todo el mundo, con la participación de más de 21 millones de estudiantes, todos estudiando la misma lección cada trimestre. Un gran ejército de Dios estudiando la palabra, viviendo la palabra y enseñando la palabra. Un sistema educativo de dimensión mundial, considerada como la escuela bíblica más grande del mundo. La lección de la escuela sabática se traduce a más de 80 idiomas. Una historia basada en 4 motivos fundamentales: para estudio bíblico y testimonio, para cumplir la misión, para fortalecer los lazos de unos para con los otros, para ayudar a las misiones mundiales a través de las ofrendas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El propósito principal de la escuela sabática es cosechar almas. Miles de personas conocieron el Evangelio y aceptaron a Jesús a través de la escuela sabática. Muchos seres queridos ya están descansando, esperando el pronto regreso de Jesús. Otros continúan testificando y llevando el mensaje del Evangelio eterno.
Pero hay un grupo especial que un día asistió y participó en la escuela sabática y hoy, por alguna razón, están lejos de la comunión de la iglesia. La celebración principal de este año será traer gente de regreso a Jesús. Cada unidad de acción será una unidad de rescate. Es tiempo de celebración, porque este hijo estaba muerto y revivió, se perdió y fue encontrado. Sea parte de esta obra de salvar almas para el reino de Dios. Escuela Sabática, 167 años haciendo discípulos. Queridos hermanos de la iglesia de Ñuñoa, La Regalona, un tremendo agrado de poder reconectarnos con ustedes por esta vía digital para repasar la lección de esta semana, que ha sido muy interesante y que nos habla de la ley de Dios como educadora, y entendiendo también la ley como la Torá, ¿no es cierto? La instrucción, la enseñanza que obtenemos de ella. Ahora, el texto ya lo dice, ¿verdad? Amarás a Dios con de todo tu corazón, ¿no es cierto? De toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora, la ley no es para vivificar, no nos da vida, ¿no es cierto? Si no estaríamos todos en esa línea de, oye, debe de ser porque ahí somos salvos. Y no es el hecho eso, ¿no? Ahora, la ley es una bendición en el sentido de que la lección nos presenta las cosas que sí puede hacer. No puede salvarnos, pero sí puede, ¿qué cosa? Llevarnos a conocer más acerca de la fe, la gracia y también el amor de Dios, como decía el texto, ¿verdad? Porque, oye, ¿quién fue el originador de la ley? Dios, ¿no es cierto? ¿Y Dios qué es? Amor. Dios es amor. Ahora, por eso el enemigo ha tratado de desvirtuar la ley desde el cielo mismo, ¿verdad? Tratando de tildar a Dios como un tirano por sus leyes y orientaciones. Él está en la vía de la falta de ley. ¿Y eso qué es? Es una anarquía, ¿verdad? Ahora, la ley es una bendición para el pueblo de Dios, para los hijos que creen en Él, porque como dice Pablo en forma muy clara, dice que la ley es un ayo para conducirnos a Cristo. Es el pedagogo, el tutor, ¿no es cierto?, que nos lleva a Cristo. Cuando estamos actuando, diríamos erróneamente, la ley nos muestra dónde estamos faltando, y nos lleva a Cristo, que es realmente la solución. Por eso el salmista decía, no sin razón y realmente inspirador, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, es una delicia. Y en su ley, ¿verdad? Esta instrucción, la palabra de Dios, la Torá, medita de día y de noche. Una bendición. Ahora, el que sigue a Dios, siendo incluso su pensamiento centrado en su palabra, dice que será entonces, lo compara como aquel árbol que está plantado junto a arroyos de agua, que, ¿no es cierto?, está siempre verde, ¿no es cierto?, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y aún más dice, y todo lo que hace prosperará. Oye, qué bendición. Así es, ¿verdad? Por eso Pablo dijo claramente, sin lugar a duda,
porque dice, la ley es santa, como Dios es santo, y el mandamiento es santo, justo y bueno. No puede ser de otra manera, porque el origen es el bueno. El libro de Deuteronomio contiene las últimas palabras de Moisés que son dirigidas a Israel. Viene una nueva generación que va a cruzar el Jordán para ir a la tierra prometida. Pero antes, Moisés les habla muy claramente y les da algunas instrucciones bien precisas. En Deuteronomio 31, del 9 al 13, él dice que Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas, los que llevaban el arca del pacto del Señor, y también a los ancianos de Israel que eran dirigentes en ese tiempo. Y luego les ordenó lo siguiente. Dice, al fin de cada 7 años, en el año de la cancelación de deudas durante las fiestas de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse ante el Señor en el lugar que Dios había escogido, ellos leerán en voz alta, en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Tenían que reunirse todos los hombres, las mujeres, los niños, a los extranjeros que vivían en sus ciudades, para que escucharan, y ahora viene algo bien importante, y aprendieran a temer al Señor. Y aprendieran también a obedecer fielmente. Era una enseñanza. Una enseñanza fielmente en todas las palabras de la ley. Habla aquí de temer, aprender a temer al Señor. ¿Qué significa? Amar y temer. Sí, amar y temer, pero ¿qué significa este temer? Porque algunas personas piensan que Dios les produce miedo, y no. Esto significa respetarlo, significa honrarlo, reverenciarlo, obedecerle. Y esto yo diría también, agregaría, que es el temor reverencial, ¿no es cierto? De hacer lo malo, cometer el pecado, lo que es incorrecto, por ofender a Dios. Porque ahí viene la separación. Y Dios hizo provisiones para que estas leyes no quedaran en el olvido. Dios es un educador muy paciente, enseña, repite, envía mensajes con los profetas, utiliza a sus siervos para que impartan su mensaje. Y lo dijo una vez, lo dijo otra vez. Y si nosotros vemos en los escritos del Antiguo Testamento, vamos a comprender que son intentos de Dios repetidamente para enseñar a su pueblo a seguir el camino de vida. Moisés lo describe como los niños oyen la ley, luego aprenden a temer a Jehová. Hay que aprender a temer a Dios. Eso es importante. Tanto el conocimiento como el temor son un proceso, no es algo que se puede aprender inmediatamente, en un instante, de un día para otro, no, es todo un proceso. Y Dios, además de pedirnos que aprendamos a temerlo, dice que Él desea que nosotros lo amemos. Como ya lo repetimos en el versículo de memoria de este sábado, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios no quiere corazones divididos. Y para comprenderlo podemos pensar en un niño que ama a su padre. Su padre le ha revelado su amor, lo cuida mucho, lo protege, pero el niño sabe que si él hace algo malo, él va a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque su padre ya le explicó lo que es bueno y lo que es malo. Amar y temer a Dios no son ideas contradictorias.
Cuanto más aprendemos de Dios, más lo amamos a causa de constatar su bondad, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuanto más conocemos a Dios, más podemos temerlo, porque podemos darnos cuenta que Él es santo, que Él es justo, recto. Y si lo comparamos con nosotros, nos damos cuenta que nosotros somos pecadores, somos injustos, tenemos muchos defectos. Es interesante, ahora llegando al caso de Moisés, avanzado en días, avanzado en años, en edad, ya se dio cuenta que no había mucho más para él en cuanto a su existencia. Y él es consciente, ¿verdad? Trata de formar, ¿verdad? Un sucesor, ¿no es cierto? Como un buen líder. Y Dios le sale al encuentro y dice, mira, a Moisés, cita, contigo, y llama también a Josué en el tabernáculo, lugar santo. Fueron allá y evidentemente allí estaba Jehová, apareció en la nube, ¿verdad? Y lo empieza a orientar a él y a Josué. Y le dice, mira, sabes, quiero que dos cosas, que escribas un libro y también prepares un cántico, ¿verdad? Que iba a ser un cántico, diríamos, claro. Y que Dios mismo se lo dio. Así es. Y que iba a ser un cántico, en el fondo, de advertencia y de disuasión. Un canto profético. ¿En qué sentido? Dios había creado a su pueblo, y desde Adán para adelante, ¿verdad? Ya vimos cómo se había desviado, ¿no? Y ahora no iba a ser la excepción. Oye, ellos sabían que iban a ir tras dioses ajenos, tras ídolos, iban a hacer qué cosa. Iban a desobedecerle, por supuesto, iban a rebelarse, hacer justamente al revés de lo que Dios estaba queriendo. Y entonces le dice, estos elementos van a ser un testimonio, un testigo, un elemento para que, ellos no pueden decir después que, no sabían, ¿no? Ahora, sin embargo, esto me llama la atención, digamos, que se ve aquí en todo esto, como Dios quiere protegerlo, orientarlo, es una guía, pero también se ve el amor de Dios, que no obstante lo díscolo del pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz, y nosotros no somos mejores que ellos, sin embargo Dios estaba dispuesto, que no cayeran en lo errado, y Dios quería así de todo salvarlos, ¿verdad? Eso nos muestra que la omnisciencia de Dios, el preconocimiento por anticipado de parte de Dios, no viola en absoluto nuestra libertad, nuestro derecho de decidir. Ellos tenían el derecho de decidir, de obedecerle o ir por el lado equivocado. Ahora, Dios les dio los mandamientos, ¿verdad? Desde el Edén mismo. Ahí tenía a Eva, los primeros alumnos, etcétera, y le dijo, aquí el sábado, el día de creación, para obedecerme. Le dijo, digamos, allí también le dice el día sábado, yo soy el creador, me amarás, me respetarás, ¿verdad? Entonces habla del, como dice en los 10 mandamientos, ¿verdad? El respeto a Dios. El sábado estaba también el valor de la familia, el matrimonio, la fidelidad de ambos, ¿verdad? Estaba también el no codiciar. Y ellos codiciaron, ¿verdad? Lo que no debían obedecer a Dios, debían trabajar, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, después dijo el mandamiento. Pero aquí también decían que tenía que cuidar el huerto del Edén y guardarlo. Los mandamientos estaban allí en forma implícita, pero después se lo daba en forma explícita, porque Dios sabía que este pueblo se iba, díscolo como era, se iba a olvidar. Y entonces pasa de la transmisión oral a algo más concreto. Elabora, ¿verdad? Escribe con su propio dedo, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos, las 10 palabras, ¿verdad? Indeleble, ¿verdad? Como eran. Después, ¿verdad? Se le da cántico, este libro de la ley.
¿verdad? Y le da a los profetas más adelante, que también dan los mensajes, pero también escriben. Así que noten ustedes cómo Dios fue dando elementos que fueron un testigo en contra o a favor, según fue el caso de desobediente o no, de su pueblo. Y llegamos al Nuevo Testamento. ¿Estamos desprovistos de un testimonio? No. Ya sabemos, incluso al final del tiempo, ahí cuando se habla del remanente, en el capítulo 14, ¿verdad? Usted dice, hablando del remanente, dice que el dragón está en contra de ellos que sirven a Dios, los cuales tienen dos características. Guardan los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos, la instrucción, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, la enseñanza del Antiguo Testamento. Y también tienen el espíritu, el testimonio de Jesús, y según Apocalipsis 19:10, el espíritu de profecía. Así que tenemos aquí, apreciados hermanos, la palabra de Dios, la ley, ¿no es cierto? La instrucción, la Torá, la enseñanza, el espíritu de profecía, ¿verdad? Oye, no hay excusa. Dios, es más fácil obtener la salvación que la perdición, ¿no? Dios ha hecho todo para que Dios así nosotros beneficiemos de eso. El otro día, el sábado antepasado, nuestro anciano de iglesia, joven y dinámico, Tomás Balabé, nos recordó del ejemplo de Abraham, ¿verdad? ¿No? Abraham con Sara recibió la promesa que en su descendencia serían benditas todas las naciones, ¿verdad? En el futuro. Pasó el tiempo, ya sabemos la historia, Sara estéril, y entonces Sara, luminosa idea, le dice, ¿sabes? Anda y toma la sierva. Y ahí crea descendencia. A Abraham, ni corto ni perezoso, ¿no es cierto? Le obedeció, más que a Dios, le obedeció a su mujer. Y claro, quedó encinta esta dama, dio a luz, ¿y qué pasó? Ahora, de sierva, ¿verdad? Sumisa, ahora llegó a ser, ¿qué? Orgullosa, ¿verdad? Contestataria, etcétera, ¿verdad? A tal punto que ya Sara dijo, no, ¿sabe qué más? Get out of here. Salga de aquí, no más. Y ahora, Abraham, cuyos sentimientos, ¿verdad? Eran, ¿no es cierto? Si era el plan de Dios solamente para su esposa, ahora tenía que compartirlo con la sierva y con un hijo que había venido en forma al revés de la beta. Y así, ¿no es cierto? Después estuvo con un poco de agua y un pan, ¿no es cierto? Ahí, sabemos todo lo que ocurrió, pero Dios no lo abandonó. Pero el plan de Dios era no a través de Ismael, sino que a través de Isaac. Y noten ustedes, ahora, el plan de Dios y el plan del hombre han creado, ¿verdad? ¿No? ¿Qué cosa? El pueblo de Dios y ahora los pueblos árabes que están en contraposición hasta que el Señor venga. Noten ustedes, soluciones divinas versus soluciones humanas. Que Dios nos ayude a ser obedientes a las leyes de parte de nuestro Dios. En la Biblia, de principio a fin, escuchamos hablar de otros resultados de conocer y obedecer la ley de Dios. Tenemos un ejemplo muy lindo que Dios le habla a Josué, el sucesor de Moisés, y le dice lo siguiente: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Y ahora dice 3 cosas que tienes que hacer. Recita siempre el libro de la ley. Segunda, medita en él de día y de noche. Tercero, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. El Señor quiere darnos el éxito, quiere darnos la prosperidad. La noción de éxito es un subproducto de la obediencia, pero parece que no coincide con la manera de pensar del mundo en que vivimos, como mide el éxito, lo mide muy diferente.
los estudios, también el renombre, la situación social, tener bienes, eso todo muestra que tiene éxito una persona. Pero a los ojos de Dios el éxito requiere un conjunto diferente de recursos. Aunque no es malo. Sí. No es malo eso, pero no es lo principal. Sí, entonces yo quisiera compartir con ustedes ahora un salmo que fue escrito por Asaf, que nos ayuda a comprender mejor los beneficios que recibe nuestra familia cuando utilizamos en nuestros hogares lo que es la educadora cristiana, la Biblia. El Salmo 78, del 1 al 8, nos cuenta, dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Entonces dice que se va a recordar de las cosas pasadas, las historias del pasado, que nuestros padres nos contaron y que no la vamos a ocultar, dicen los hijos, contándole a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia, las maravillas que hizo. Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que se la comunicasen también a sus hijos, para que esa generación venidera, los hijos que nacerían y los que se levantarían, lo contaran a sus hijos, de generación en generación, que se contaran todas esas maravillas que Dios hacía. A fin, dice, el resultado ahora, que pongan en Dios su confianza. No se olviden de las obras de Dios y para que guarden los mandamientos. 3 cosas muy importantes: que pongan en Dios su confianza, que no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, que fue una generación muy rebelde, una generación que no estaba dispuesto a ser fiel a Dios. Es además un legado que nosotros le dejamos a nuestros hijos. Y me gustaría también compartir con ustedes lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro El Hogar Adventista, cosa que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Dice que la primera escuela es el hogar y los primeros maestros son los padres, y deben aprender lecciones que han de guiarlo a través de la vida. 4 lecciones sumamente importantes. Dice: el respeto, la obediencia, la reverencia y el dominio propio. Y esto va a ayudar a estos hijos a través de toda la vida. Estas 4 cosas: el respeto, la obediencia, la reverencia y el dominio propio. Interesante. No podemos servir a Dios en el desorden, pues. Y por eso que él dice, ¿verdad? Doy esta ley, estos principios orientadores, educadores, para que, sean familias, que sean cabeza y no cola, claro, ¿no? Empero hágase todo decentemente y con orden. Dios, la primera ley del cielo es el orden. Entonces, así es. El otro día me recuerdo, recordarás tú, Ellen, veníamos caminando nuestra caminata diaria y llegamos a un asiento cerca de una placita y estaba con la wincha edilicia que impedía sentarse por razones actuales, obvias. Pero alcanzamos a leer allí un grafiti y decía: ¿y dónde está la libertad? Entonces, ese grafitero, tenía en su pensamiento, ¿verdad? ¿Qué cosa? La semilla del anarquismo. Falta de respeto a sí mismo y hacia el prójimo, ¿verdad? No le importaba si se contagiaba o no. ¿No es cierto? Así es. La libertad del mundo es anarquía. La obediencia de Dios es la verdadera libertad, porque el Señor, a través de su verdad y su palabra, nos liberta. Y Él quiere librarnos del sufrimiento, de todo el dolor. Y eso, porque si no guardamos su ley, su palabra,
Eso es lo que va a y eso es por amor. Sí. El amor, base de la creación, ¿no es cierto? Y la redención es el fundamento de la verdadera educación. Entonces, lo que estamos viendo en esta oportunidad y que estaremos analizando durante este trimestre es eso, la educación que viene de arriba, la sabiduría que viene de arriba, no la humana, ¿verdad? Pero que guía a la humana cuando así nos dejamos influir por ella. Hay una cita también muy linda que quisiera compartir con ustedes del libro de la educación, que dice: la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. Noten ustedes. Entonces, la redención es llevarlo, ¿verdad? Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, que se obnubiló, que se distorsionó, y ahora esta obra de la redención es volver a ese lugar original, hacerlo volver a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Dice, termino acá, este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. Apreciados hermano, qué precioso. Lo que estamos estudiando, que es la ley de Dios, la enseñanza, la instrucción, ¿verdad? Es traernos, ¿verdad? Al plan original, a la imagen de Dios, ¿verdad? Y, por supuesto, a gozar de la redención. Eso es. Confieso, mea culpa. Cuando voy, diríamos, manejando con mi buena copilota al lado, ¿no? Que me va diciendo, oye, entonces, pero cuando estoy ahí, hay un taco delante de mí y veo ahí la vía segregada, oye, limpiecita para allá, ¿no? Oye, la tentación es grande de desviarme, ¿no es cierto? Llegar allá al final y después meterme allá, ¿no? Humanamente es una gran tentación. No lo hago por razones obvias, ¿no es cierto? La ley del tránsito me dice que es más seguro, aunque puede ser más lento, pero puedo llegar. Mi suegro decía, el que va apurado no llega, ¿verdad? ¿No es cierto? Hermanos, teníamos que seguir al ritmo de Dios, ¿verdad? ¿No? Eso es lo mejor, ¿no? Ahora, una cosa, parece un contrasentido. Tú decías, Helen, y hablabas, diríamos, de que cuando uno es fiel hay bendiciones también, y no lo podemos negarlo, esa es la idea. Ezequías aquí nos presenta la lección que ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero, ¿no es cierto?, delante de Jehová Dios. Perfecto, ¿no? Él en la casa de Dios hizo lo que Dios estaba mandando, ¿no? Y dice, y hizo todo, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Qué lindo. Eso es lo que quiere el Señor, quiere prosperarnos. Sin embargo, ¿verdad? La vida y la palabra de Dios nos enseña que no obstante la fidelidad, también siento que estamos en un mundo ahora de pecado, ahora imperfecto, hay también problemas, incluso para los hijos de Dios. Bueno, Bautista, oye, que le tocó preparar la primera venida del Señor, ¿no? Y que, oye, estuvo delante de reyes, ¿no es cierto? De pie, delante de reyes, porque estuvo de rodillas delante del Rey de Reyes. Y por eso, ¿verdad? En forma, diríamos, convincente, allí, nombrando el pecado por el nombre que corresponde, se presentó ante el rey Herodes y le dice: no te es lícito tomar la esposa de tu hermano. ¿Hizo lo correcto? ¿Qué le costó? Hermano, difícil de entender, pero ahí es un hecho. Job, justo como era, ¿no es cierto? Fiel como era. Oye, vino, ¿verdad? Ahí el enemigo, el gran conflicto.
y empezó, ¿verdad? A esta situación de ir degradándolo, y Dios permitió en alguna medida, ¿no? Para que testificara. Y incluso la esposa que debía haberlo apoyado, ayuda idónea, no tanto, maldice a Dios y muérete. Oye, pero después, ¿no es cierto? Aunque quedó solito, Dios le recompensó, ¿verdad? Y más aún. Y ahora dijo, ahora veo, ¿no es cierto? Yo sé que he de ver a Dios, yo sé que mi Redentor vive. Y ¿no es cierto? Lo vio. Pero pasó a mal traer, ¿no? Pablo, de perseguidor, ahora fue un perseguido, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? 3 naufragios, ¿no es cierto? Oye, dice 5 veces 40 azotes menos 1. Hoy lo llevaba bien la cuenta. Después dice peligro, ¿no es cierto? De ladrones, de la ciudad, y peligro de los falsos hermanos. ¡Qué tremendo! Hermanos, esta situación va a venir, y eso va a ser lo que va más a doler, lo que más le dolió al Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Oye, creó ahí un grupito, grupo pequeño, grande, de 12, y uno le falló. Lo negó. No solamente lo negó, sino que también lo traicionó. Hermano, y esos momentos van a venir, ¿no? Ahora, la galería de la fe se presenta en Hebreos 11. No tenemos tiempo para repasar todo esto. Pero, ¿no es cierto? No se dejaron en su fe, su confianza en Dios, porque como Moisés se mantuvo como viendo a ¿quién? Al invisible. Eso es, hermano. Entonces, tenemos que seguir obedeciendo la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hermanos, tenemos que seguir ¿no es cierto? Siguiendo un ejemplo, no el humano, pero sí el divino, ¿verdad? Jesús es nuestro sublime ejemplo, quien, ¿no es cierto? Siendo en forma de Dios, siendo Dios, oye, se humilló a sí mismo y se vistió de nuestra humanidad, ¿no? Y tuvo estos padres humanos, y estaban sujetos a ellos, ¿verdad? Era obediente así como niño, después también como adolescente, como joven, ¿verdad? Ahora, después, ¿verdad? Después dice lo siguiente, me llama la atención cuando dice ahí, describiendo, Pablo dice, fue obediente, dice, ¿no es cierto? Se humilló a sí mismo, fue obediente, se humilló a sí mismo. Habla en griego es la kenosis, el vaciamiento de Cristo, ¿no es cierto? Se vació a sí mismo, se despojó y tomó nuestra humanidad, y llegó a ser menos que los ángeles, y igual que los hombres, y dice después menos, que en el sentido que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz como un vil ladrón, pecador, ¿no es cierto? Y él dijo, nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hago estas cosas. Y después dijo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Mis queridos hermanos, ese es nuestro modelo, ¿verdad? Jesús. Bueno, no es el hombre, no es los líderes, no importa cuáles sean ellos. Hermanos, nuestro líder por excelencia es Jesús. Y hermanos, Él, aunque fue fiel, también le tocó padecer. Pero dice lo siguiente, ¿verdad? Así que como fue descendiendo en su prueba, ¿no? Siendo en forma de Dios, fue descendiendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y sin embargo después dice que Dios lo va subiendo poco a poco, ¿no es cierto? Hasta lo máximo. Y dice, y toda rodilla se doble delante de Él. Él, ¿no es cierto? Después lo pone en su justicia celestial. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga, de manera que podamos ser fieles a la ley de Dios, cuyo autor es nada menos que Dios mismo. A esa ley, que es la ley, ¿no es cierto?, de la Torá, de la instrucción, de la enseñanza, del Pentateuco, del resto de del Antiguo Testamento,
¿verdad? Que era el libro, era la Sagrada Escritura que tenían en el tiempo de la iglesia primitiva, y que posteriormente, ¿verdad? A través de los apóstoles, ¿verdad? Hemos tenido ahora también el Nuevo Testamento y el Espíritu de Profecía. Mis queridos hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de orden, ¿no es cierto? Y llevará a todos aquellos que creen en Él y aceptan ese orden. De manera que ese Dios que mantiene las galaxias, los cuerpos celestes, ¿no es cierto? En una perfección y en una órbita maravillosa, también es nuestro Dios que podamos gozar de esas mansiones que Él está preparando para aquellos que sean fieles. Que Dios nos bendiga. Los voy a invitar a que se puedan acercar porque les tengo una historia muy entretenida el día de hoy. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos mandar un mensaje el día de hoy? Por ejemplo, si yo quisiera mandarle un mensaje a mi amiga Sofía y decirle que la extraño mucho, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, podría mandarle un mensaje por el celular. El celular hoy en día podemos escribir y decirle que esté muy bien y que la quiero mucho. También se puede utilizar, por ejemplo, el diario. En el diario se publican muchas noticias y mucha información que tiene un mensaje importante. También se puede utilizar la televisión e incluso también, quizás muchos de ustedes lo dijeron, por una carta. Podemos tomar un papel, un lápiz y escribirle a alguien y mandarlo muy lejos para que llegue. Pero ahora, ¿cómo lo hacían en los tiempos de Jesús? ¿Cómo la gente podía entregar el mensaje de salvación de Cristo? Bueno, en ese tiempo no había celular, ni tampoco había televisión. Y ¿saben qué? No todos sabían leer, entonces mandar una carta no tenía mucho sentido. ¿Saben lo que existían? Existían los mensajeros, que eran personas que viajaban de ciudad en ciudad entregando un mensaje muy importante. En la Biblia, en nuestra hermosa Biblia, tenemos muchos libros que tienen nombres de profetas, que eran mensajeros que entregaron el mensaje en distintos lugares, como lo fue Ezequiel, Daniel, Joel, Jonás, entre muchos otros. Y también tenemos dentro de nuestra Biblia muchas historias de profetas que quizás no tienen nombres de libros, pero también fueron muy importantes. Existe lo que se llama profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué creen ustedes que será eso? ¿Será porque los profetas mayores eran muy grandes y fuertes? ¿O quizás eran más rellenitos? ¿Y quizás los profetas menores eran chiquititos así? No, en verdad los profetas mayores son aquellos que tienen libros más grandes, que escribieron mucho más. Y los profetas menores son aquellos que escribieron chiquitito.
Pero en verdad no importa mucho cuánto escribieron, lo importante es el mensaje que ellos transmitieron. Ser mensajero y ser un profeta no siempre era fácil. A veces les tocaba entregar noticias que no eran muy lindas. Les tocaba entregar cosas y mensajes de Cristo al pueblo que hacían enojar a la población y hacían enojar al pueblo de Israel. Y muchas veces pusieron en riesgo su vida. Los quisieron matar y los persiguieron. Pero sin importar, ellos igual entregaron su mensaje, que era que Cristo nos iba a salvar y iba a venir a volver a buscarnos. Hoy en día yo los quiero invitar a que ustedes puedan ser mensajeros, que puedan contarles a todo el mundo esta maravillosa noticia que tenemos, que Jesús muy pronto va a volver y nos va a venir a buscar y que todos gracias a Él somos salvos. Así que los invito que el día de hoy por el celular, manden una carta, cuéntenle a sus amigos de este maravilloso mensaje. ¿Vamos a orar? Querido Dios, te damos muchas gracias por este día sábado, gracias porque nos cuidas. Te pido, Señor, que cuides a todos estos niños y que los ayudes a que ellos también puedan ser mensajeros de tu palabra. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. El mensaje que tengo para ti y que viene del corazón de Dios a tu corazón es: permite que Dios se encargue de las cosas. Leo en la palabra de Dios. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí solamente sea el pecado de mi esposo. ¿Por qué se casó Abigail con Nabal? No lo sabemos. Pero no es algo tan inaudito que dos personas, una devota cristiana y otra aparentemente en sociedad con el enemigo de Dios, lleguen finalmente a participar de la relación más íntima que pueden conocer los seres humanos. En el caso de Abigail, podríamos pensar que una mujer en aquella época tenía poco que decir en este caso y debía casarse con el hombre que sus padres le eligieran. Tal no fue el caso de Juan Wesley, que a los 48 años se casó con la viuda Basilea, lo que llegó a ser la maldición de su vida. Ahora Nabal no era el ungido del Señor como Saúl, sino un rudo y antipático chacarero. Provocó de tal manera a David y a sus hombres que estos estaban dispuestos a matarlo y probablemente lo habrían hecho si no hubiera intervenido Abigail. Y probablemente no era esta la primera oportunidad en la que ella tuvo que intervenir para suavizar alguna situación creada por su malhumorado esposo. Si así lo fue, posiblemente ella no se dio cuenta de que al servir de ese modo a su desgraciado esposo, estaba desarrollando una nitidez de percepción espiritual que algún día la capacitaría para evitar que David cometiera un grave pecado. Sin duda Abigail se habría sentido más que feliz si se hubiera podido librar de Nabal, pero sabía que no le correspondía solucionar las cosas a su manera. Espera, deja que el Señor obre, era probablemente el lema. David escuchó su consejo y en menos de 2 semanas Dios solucionó el problema de Nabal. La Biblia nos cuenta que después de una borrachera, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Sabes que a veces como cristianos nos encontramos frente a situaciones que nos tientan a solucionar las cosas a nuestra manera, tomarlas en nuestras manos? Pero cuánto mejor es permitir que Dios obre a su tiempo y a su modo. Hay un dicho que dice: los molinos de Dios muelen lento, pero muelen bien. Y en el caso de Abigail, solo bastaron 10 días. En el caso de Juan Wesley, se necesitaron 20 años. En otros casos, el problema ha durado toda la vida. Pero mientras el cristiano se somete a la voluntad de Dios, recibe la gracia divina para resistir. Wesley siempre sostuvo que Dios, en su sabiduría, le había proporcionado una esposa como la señora Basilea. Declaraba que puesto que
No se le había presentado la tentación de la tranquilidad. Nada en realidad había interferido con su ministerio. ¿Estaba en lo cierto? ¿Quién podría afirmarlo? Pero de algo estamos seguros, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando tú y yo tenemos esta filosofía de vida, esta seguridad de que podemos esperar en el Señor, habremos descubierto una mejor manera de vivir. Jehová Señor reina por siempre, amén, gozaos. Es capitán de la armada celeste, gloria, oh gloria. Mi defensa y escudo eterno, gloria, oh gloria. Él es mi escudo y fortaleza, gloria, oh gloria. Santo es Él con su magna gracia, gloria, oh gloria. Creadores, Él es mi Señor, me alegraré en los valles y en los montes mil, me alegraré. Hoy mi alma puede decir, Dios reina por siempre, amén, gloria a Él. Miro el cielo y digo así, me alegraré en Él, en Él. Le daré hoy un canto nuevo, gloria, oh gloria. Señor eterno es Él quien reina, gloria, oh gloria. Él es la roca de esperanza, gloria, oh gloria. Todas las voces y las naciones, gloria, oh gloria. Creadores, Él es mi Señor, me alegraré en los valles y en los montes mil, me alegraré. Hoy mi alma puede decir, Dios reina por siempre, amén, gloria a Él. Miro al cielo y digo así, me alegraré, me alegraré. Gloria, oh gloria, me alegraré. Gloria, oh gloria, me alegraré en los valles y en los montes mil, que hablan de su amor, sí, de su amor. Me alegraré en los valles y en los montes mil, me alegraré. Hoy mi alma puede decir, Dios reina por siempre, amén, dale la gloria a Él. Me alegraré, me alegraré, me alegraré. En los valles y en los montes mil, hoy mi alma puede decir amén. Agradecemos al conjunto Selah por esta hermosa melodía que sin duda es un bálsamo espiritual para nuestras vidas. Ahora quiero invitarlos a cantar nuestra doxología para introducirnos en el sermón de esta mañana, el cual estará a cargo de nuestro anciano Gonzalo Costa.
Tengan ustedes todos un muy feliz sábado. Es un gusto poder reencontrarnos como cada sábado en nuestra reunión, poder compartir un mensaje de meditación. Esperemos, ¿cierto?, que sea un mensaje también alentador en nuestra vida. Pero antes de poder comenzar a estudiar la palabra de nuestro Dios, vamos a inclinar el rostro allí donde estamos y vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial, invocamos tu presencia, Señor, en nuestra vida. Que seas tú, Señor, quien hable, que pueda, Señor, entregar tu mensaje en esta mañana y que si hay algún corazón compungido, Señor, salga aquí reconfortado por el mensaje que entreguemos. Señor, tú tienes un propósito especial para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, encomendarnos en tus manos de amor, que el Espíritu Santo more en nuestros corazones y que nos inspire, Señor, al poder estudiar tu palabra. Quédate con nosotros, Padre, allí donde estemos. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero compartir con ustedes un mensaje que parte con el final. ¿Cómo así? Sí, el mensaje que el día de hoy les quiero compartir parte con el final. Y cuando lea el versículo que quiero compartir con ustedes para dar inicio a nuestra reflexión, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Vamos a leer en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, versículos 13 y 14. La meditación de esta mañana comienza así, con el final. Vamos a leer este versículo. Dice Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y llama la atención este versículo, pero más que el versículo, llama la atención el contexto en el que el rey Salomón escribe este libro. Hay una conclusión, ¿cierto?, de que todos los eruditos, ¿cierto?, estudiantes de la Biblia, que Salomón es quien escribe estas palabras. Y se la escribe a la eclesía, a su pueblo, ¿cierto? Y llama la atención porque Salomón pareciera que estuviera en la búsqueda del sentido de su vida. Y alguien podría preguntarse cómo el rey Salomón, un rey dotado de tremenda sabiduría, empieza a buscar el sentido de su vida cuando ya está avanzada su edad o cuando ya está avanzado su reino. Pero algo que llama más todavía la atención es el inicio de este libro. En los versículos 2 del capítulo 1, ¿cierto?, hacia abajo, ¿cierto?, llama poderosamente la atención de cómo Salomón empieza a describir lo que él está viendo. Y en el inicio, ¿cierto?, de este libro, del libro de Eclesiastés, el que estamos leyendo, aparece que todo en la vida es vanidad. Que todo, absolutamente todo en la vida es pasajero. Y de que en realidad todas las cosas que estamos haciendo hoy en día no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido aparentemente, hasta que Salomón llega a esta conclusión. Ahora, ¿cómo el rey, nosotros nos podemos preguntar, ¿cierto?, de cómo un representante de la realeza, a quien se le rinde, ¿cierto?, pleitesía, admirado y lleno de esplendor, ¿cierto?, y admirado por las naciones vecinas, respetado por su pueblo, un rey muy, muy querido, parte diciendo que todo en la vida es vanidad, cuando uno podría pensar que los reyes son los representantes de la vanidad. Pero en este caso, ¿cierto?, se trata de un rey lleno de sabiduría que está llegando al final de su reinado y al final de su vida con una conclusión. Y esa conclusión es que al final de toda nuestra vida todo es vanidad, pero que nuestro trabajo, ¿cierto?, es el temor a Dios, de que eso es lo que tenemos que hacer. Pero, ¿cómo llega a esa conclusión? Como un rey que vive admirado por todo, ¿cierto?, que todo en la vida, ¿cierto?, pareciera ser vanidad, en la vida de un rey, llega a esa conclusión. Y aquí podemos preguntarnos nuevamente en qué contexto escribe Salomón el libro de Eclesiastés. No vamos a hacer un análisis, ¿cierto?, semántico de cómo Salomón llegó a la conclusión de todo esto, pero sí quiero compartir con ustedes algunas apreciaciones de Salomón, ¿cierto?, de por qué llega a esta conclusión y por qué escribe esta cosa.
Y aquí tenemos una nueva pregunta, ¿cierto? Que es respondida. ¿Cuál es el contexto? ¿Y por qué escribe todo esto? Finalmente, él llega a la conclusión de un discurso, ¿cierto? De que el temor a Dios es el fin de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Además, existe otra cosa clara que también Salomón menciona aquí en el libro de Eclesiastés, y es que en la vida, ¿cierto?, todo es pasajero, y que también, ¿cierto?, todo lo que hacemos en nuestra vida que radique algún esfuerzo no tiene ningún sentido si ese sentido, ¿cierto?, no lo da el Señor. Ahora, antes de ir a la respuesta final de por qué Salomón escribe todo esto, vamos a compartir la historia de otro rey. Anteriormente hemos compartido historia de reyes. Hemos estudiado al rey Josías, ¿cierto?, al rey Josafat también, de cómo hizo frente a una batalla, el rey Josías cómo se preparó para poder buscar al Señor. Y en algunas oportunidades hemos mencionado también que los reyes tanto de Israel como los reyes de Judá, hubo una frase que se repitió constantemente, que es hacer lo malo ante los ojos de Dios, y que hubo muy pocos reyes que hicieron lo correcto, hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, o siguieron los caminos de David su padre, como así también se menciona tanto en el libro de Reyes como en el libro de las Crónicas. Y este rey es una historia muy particular, como todas las historias que existen en la Biblia, y se trata de un rey que buscó a Dios, algo que era una característica casi que alejada de los reyes del pueblo de Israel o del pueblo de Judá. En este caso vamos a hablar de un rey, del rey de Judá, que aparece ahí en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 26 en adelante. Dice así, capítulo 26 del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, vamos a leer el versículo 3. A partir del versículo 3 vamos a leer. Dice: de 16 años era Usías cuando empezó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, que era de Jerusalén. Versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Dios. Ya partimos, ¿cierto?, con que hizo lo recto ante los ojos de Dios. O sea, vamos bien hasta aquí. Conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Versículo 5, y esto aquí me llama mucho la atención porque es una característica esencial de este rey, y que me gustaría también que si en algún momento se nos recordara de alguna manera en nuestra vida, se nos recordara cómo se recuerda al rey Usías. Dice versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. El profeta Zacarías era contemporáneo del rey Usías. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. El Señor prosperó a Usías porque persistió en buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos levantar la mano en esta mañana y decir: yo soy de los que persisten en buscar a Dios? Al parecer nos cuesta trabajo persistir, ¿cierto?, en buscar a Dios. Y finalmente nos quedamos con un pequeño trocito de lectura de la Biblia en la mañana y un devocional cortito, ¿cierto?, antes de salir al trabajo, o un devocional cortito antes de empezar nuestro trabajo desde la casa. Sea cual sea nuestra actividad, ¿cierto?, o la circunstancia en la que estemos hoy, a veces como que no persistimos mucho en buscar a Dios. Bueno, el libro de Crónicas, ¿cierto?, nos dice que Usías, el rey de Judá, que reinó sobre Jerusalén, persistió en buscar a Dios. Y dice otra cosa más, ¿cierto? Persistió, ¿cierto?, en no dejar de buscar a Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 7. El versículo 17 dice, vamos a leer el versículo 7, dice: Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. O sea, derrotó, ¿cierto?, a sus enemigos. O sea, es un rey victorioso frente a sus enemigos. Versículo 8. Dice: y dieron los amonitas presentes a Usías. Wow, imagínense, este rey, ¿cierto?, era también, no solamente derrotaba a sus enemigos, sino que sus propios enemigos le daban regalos por ser tan victorioso. Fíjense en lo que dice el versículo 8, dice: dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. O sea, era un rey que era conocido entre sus enemigos, era admirado entre sus enemigos, por lo tanto era de respeto, era un rey de mucho respeto allí en la zona donde se encontraba el pueblo de Judá. El rey Usías
al principio de su vida persistió en buscar a Dios y éste le prosperó, así dice la Biblia, ¿cierto? Fíjense lo que dice después, más adelante. Porque generalmente, ¿cierto?, nosotros evaluamos a un presidente, a un gobernante, ¿cierto?, a un rey, por el legado que éste deja. Y muchas veces es recordado, ¿cierto?, tanto lo bueno y lo malo, por lo que hizo, ¿cierto?, en su reinado. Bueno, veamos cómo el pueblo, ¿cierto?, de Judá recordó al rey Usías. Versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. O sea, se preocupó también no solamente de embellecer la ciudad, sino que también la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió, el versículo 10, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. O sea, el rey fue próspero no solamente en la guerra, no solamente en la construcción, sino que también gozaba de buena salud económica del pueblo de Judá. Pareciera que el Señor no solamente lo prosperó frente a sus enemigos al ir a la guerra, sino que también lo prosperó con todo lo que su mano hacía o con todo lo que su gobierno hacía. Y nos podemos dar cuenta de que el rey Usías era un rey no solamente próspero como persona, sino que también el pueblo de Judá gozaba de una prosperidad tremenda. Vamos a leer ahora el versículo 12. Tuvo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.600. O sea, no solamente vemos que edificó cosas, se preocupó de la agricultura, sino que también él potenció a las familias, ¿cierto? A las familias de Israel, a los valientes de la familia de Israel, dice acá. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de la guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Pero además, ¿cierto?, de todo esto, por si fuera poco, ¿cierto?, Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. O sea, acá encontramos, ¿cierto?, a un rey poderosísimo, no solamente con su gobierno, sino que además, ¿cierto?, el pueblo se encontraba muy fortalecido. El ejército que tenía Usías era un tremendo ejército. El pueblo de Judá estaba fortalecido gracias al rey Usías. En realidad, gracias a la prosperidad, ¿cierto?, que el Señor mismo le había entregado. Pero fíjense lo que pasa aquí. La historia del rey Usías tiene un vuelco y un vuelco bien particular. Vamos a leer ahora el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando leí este versículo, lo comentaba en la semana, me llenó de tristeza, ¿cierto? De cómo, ¿cierto?, una persona con todas las bendiciones que tenía, no solamente para él, sino que también para su pueblo, porque de eso se trata, ¿cierto? Un buen gobernante que no se enriquezca para él, sino que también se pueda enriquecer su pueblo, pero no solamente de riqueza material, sino que tenía una riqueza tremenda, incluso una riqueza espiritual. Pero me dio mucha pena leer este versículo, ¿cierto? Cuando se rebela contra Dios, ¿cierto? Y quiere tomar lugar de los sacerdotes, que los sacerdotes eran los encargados de poder encender el incienso. Ahora, cuando se rebela contra Dios y quiere tomar el lugar de otro, ¿no le recordó a usted algún capítulo particular de nuestra Biblia donde hay alguien que se rebela y quiere tomar el lugar de otro? ¿No les parece conocida esta historia? ¿No recuerdan quién quiso usurpar el lugar de alguien más a causa de un corazón enaltecido? La Biblia lo que dice acerca de nuestro principal enemigo, ¿cierto? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y quisiste ser igual a Dios, ¿cierto? Y el enemigo, ¿cierto?, siempre ha querido usurpar el lugar del Hijo, siempre ha querido usurpar el lugar de Dios y siempre ha querido engañar a la humanidad haciéndole creer que Él también es digno de adoración.
el mismo pecado de Usías. Lamentablemente quiso usar su poder para poder ocupar un lugar de los sacerdotes de Judá. Un lugar que estaba destinado a los sacerdotes de Judá. No era un lugar que estaba destinado para el rey. Pero alguien podría preguntarse, ¿pero cómo? Si el rey puede tomar el lugar que quiera, si él gobierna sobre todas las cosas. Si el pueblo de Dios, ¿cierto?, estaba ordenado de una manera, era porque el Señor lo había ordenado así. No porque el rey o no porque a un profeta se le había ocurrido, sino porque Dios es un Dios de orden y es un Dios coherente en su mensaje. Por lo tanto, le dijo a Usías, tú quédate en tus cosas, acá están los sacerdotes con sus cosas, y así va a estar todo en orden. Pero el rey Usías se enalteció tanto su corazón, ¿cierto? Lo que dice allí en el versículo 16, se creyó tan fuerte que lamentablemente, ¿cierto?, se enalteció su corazón para su ruina. Así lo describe en el versículo 16. Lamentablemente, ¿cierto?, Usías enalteció su corazón a causa de esta grandeza terrenal que él tenía, sin darse cuenta, ¿cierto?, que todo lo que él poseía, toda la riqueza que él poseía, era producto de las bendiciones de Dios. Y no solamente eso, Usías perdió el temor a Dios. Y aquí hacemos el link, ¿cierto?, con lo que escribe Salomón, su padre, ¿cierto?, porque viene de la misma línea, no era el padre directo, ¿cierto?, pero viene de la misma línea de sucesión del rey. Y Usías, ¿cierto?, perdió el temor a Dios y quiso sentirse más fuerte, y al hacerse sentir más fuerte, ¿cierto?, comenzó a reconocer las cosas, ¿cierto?, de Dios como cosas banales. Comenzó a tomar los designios de Dios, ¿cierto?, que estaban destinados hacia los sacerdotes. Sintió Usías que él podía también hacerlas. Lamentablemente, ¿cierto?, a pesar de que Usías había persistido en buscar a Dios, como dice la Biblia, hubo un momento en la vida de Usías en que todos sus esfuerzos estaban destinados a buscar los caminos de Dios, y no solo él, sino que también el pueblo completo. El reino de Judá estaba siendo prosperado, pero el corazón de Usías se llenó de orgullo, tal como dice el versículo 16. Y aquí hay un mensaje que quisiera compartir con ustedes. Nosotros nunca somos más susceptibles a fracasar cuando experimentamos los más grandes triunfos. Cuando estamos experimentando los más grandes triunfos de nuestra vida, somos más susceptibles a fracasar, porque esos pequeños éxitos de nuestra vida, al parecer, los ponemos por sobre cualquier cosa, y al parecer lo ponemos también por sobre Dios, sin reconocer que es el propio Dios que nos da estos pequeños triunfos en la vida. La vida puede estar llena de éxitos y fracasos. Generalmente uno fracasa más que triunfa, pero esos triunfos que uno tiene son producto de las bendiciones de nuestro Dios. Y esas bendiciones de nuestro Dios no se pueden olvidar ni se pueden tomar a la ligera pensando, ¿cierto?, en que son logros absolutamente míos o absolutamente propios. Si yo logro algo en la vida, que también es una invención propiamente tal, pero si logro algo en la vida, si algo que valga realmente la pena, en realidad es el Señor el que está obrando en mi vida y no soy yo el que está obrando de manera exitosa. El éxito es una invención humana, pero aún así el Señor nos regala bendiciones para hacernos, ¿cierto?, para nosotros mismos, hacernos creer de que somos exitosos. Pero en realidad todo lo que tenemos en nuestra vida, es producto de las bendiciones de nuestro Dios. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo dice de esa manera, y ya lo vamos a poder leer cuando dice que todo lo que él tiene, o todo lo que él en realidad no tiene, que lo ha tenido por pérdida, lo tiene por ganancia. La búsqueda, ¿cierto?, del enemigo es que nos enfrentemos a Dios, ¿cierto? Y tal como hemos estudiado en las lecciones, ¿cierto?, de la Biblia, el enemigo nos quiere hacer creer que nosotros podemos también determinar nuestra propia vida. Lo hizo con el hombre y la mujer, ¿cierto?, en el jardín del Edén, con Adán y Eva, diciéndole, sabe Dios que el momento en que comas el fruto vas a poder saber el bien y el mal y vas a ser como Dios. Ese lugar le corresponde solamente a Dios, ser Dios. A veces nosotros como que queremos ayudar a Dios, ¿cierto? Y a lo mejor Usías fue con una muy buena intención, aprender el incienso al templo.
Pero cuando enfrentan, ¿cierto?, a los sacerdotes, le dicen los sacerdotes: momento, Usías, a ti no te corresponde hacer esto. Usías no hace caso. No hace caso porque su corazón se enalteció. Lamentablemente Usías no siguió persistiendo en buscar a Dios. Ahora, el llamado, ¿cierto?, el llamado que nosotros tenemos que escuchar en esta mañana es a dejar nuestro orgullo de lado y dejar que nuestro Dios haga nuestro camino, haga nuestro propio camino. Así como enfrentó, ¿cierto?, Usías a los sacerdotes ignorando lo que el Señor le había dicho, que quiso pasar por alto las funciones de los sacerdotes, así como estos altos funcionarios, ¿cierto?, enfrentaron a Usías, ¿cierto?, porque Usías quiso tomar sus labores que no eran de su competencia y para las que el mismo Señor no lo había llamado. Nosotros también a veces tratamos de no escuchar ese llamado de Dios a que ocupemos nuestro propio lugar y no ocupar el lugar de Dios. Y relegamos a Dios, ¿cierto?, a un segundo o incluso a un tercer lugar en nuestra vida, no reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Y aquí es donde hacemos el link con Salomón, ¿cierto?, de no perder el temor a Dios y no deber perder, ¿cierto?, el foco de nuestra vida. Salomón en el final de sus días la tenía muy clara, tenía muy claro cuál era el fin de la vida, ¿cierto?, que era el temer a Dios, y todo lo demás iba a venir por añadidura, porque si leemos el versículo, ¿cierto?, que escribe Salomón, dice: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero primero es el temor a Dios, el reconocer que el Señor es quien guía mi vida. Pero no solamente eso, no solamente guía nuestra vida, ¿cierto?, y nos prepara el camino que debemos de seguir, sino que también el Señor nos limpia de orgullo y limpia nuestro carácter para que no perdamos el foco de nuestra vida, que ese foco, ¿cierto?, es seguir a Dios. El rey David, el padre de Salomón, le dejó algo más que el reino a su hijo. Le dejó un hermoso regalo y se trata de un salmo. Cuando uno analiza la vida de los reyes de Judá y los reyes de Israel, y uno se empieza a dar cuenta, ¿cierto?, de cuál fue el mejor rey o cuál fue el peor rey, uno se empieza a dar cuenta, ¿cierto?, que el rey David, a pesar de todos los males que él pudo haber hecho en su vida, el rey David se arrepintió, lo mismo que Salomón. Al final de sus días, ¿cierto?, se arrepintieron de las cosas malas que habían hecho e incluso se dieron, ¿cierto?, el tiempo de comenzar a escribir mensajes para quienes venían en las generaciones posteriores. Y si bien el rey Salomón no escribe ningún salmo, el rey David le escribe un salmo a su hijo. Es un salmo precioso, dedicado al rey Salomón. Y por eso uno podría pensar que tanto el rey David como el rey Salomón fueron reyes admirados, ¿cierto?, en nuestra Biblia. Y en la historia del pueblo de Israel hasta el día de hoy, el rey David y el rey Salomón son reyes muy admirados. El rey David, ¿cierto?, uno de los reyes más queridos por el pueblo de Israel hoy en día. Y quiero compartir con ustedes lo que dice el Salmo 72, que como nombre, ¿cierto?, es el Salmo de Salomón. Pero no solamente es el Salmo de Salomón, sino que se titula El reino de un rey justo, y es un regalo al rey Salomón. ¿Y por qué quiero compartir con ustedes esto? Porque justamente Salomón es quien escribe el libro de Eclesiastés, pero parece que Usías no leyó lo que escribió su padre Salomón, ¿cierto?, ni lo que escribió el rey David, también su padre. Fíjense lo que dice el Salmo 72. El Salmo 72 dice: Oh Dios, concede al rey tu amor por la justicia y da rectitud al hijo del rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo, que los pobres siempre reciban tu trato imparcial. Ayúdalo a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necesitados. Lo voy a saltar al versículo 5. Que te teman mientras el sol brille y mientras la luna permanezca en el cielo, sí, para siempre. Y en medio de las peticiones que David hace por su hijo, entre ellas incluso está la bendición de la lluvia, y David le da una misión a Salomón cuando le dice al Señor que le dé lluvia. Fíjense, versículo 12, rescatará a los pobres cuando a él le clamen, ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda, él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará, los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas les son preciosas.
Y al final viene un mensaje maravilloso, el versículo 18, 19 y 20. Alaben al Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace semejantes maravillas. Alaben su glorioso nombre por siempre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Aquí termina las oraciones de David, hijo de Isaí. Qué tremendo mensaje acabamos de leer. Un mensaje de un padre preocupado por la vida de su hijo. Un mensaje de un rey que le va a heredar un reino. Difícil como era el pueblo de Israel, ¿cierto? David lo sabía. Por eso le dice al Señor, por favor guíalo, dale prosperidad. Pero que nunca se olviden de ti. Que nunca olviden de que tú eres Dios y que tú lo estás guiando. Al parecer el rey Usías, al inicio de su reinado, quiso buscar al Señor de todo corazón. Y de hecho es recordado porque persistió en buscar al Señor. Pero durante su camino, ¿cierto?, se hizo tan fuerte y tan poderoso que fracasó, lamentablemente, no porque era poderoso, no porque era fuerte, sino porque no reconoció que el Señor le había entregado toda la riqueza en sus manos y que Él gobernaba a su pueblo. Porque finalmente Usías era un instrumento, no era el fin, era el instrumento con que el Señor gobernaba a su pueblo. Ahora, así como el rey David le entrega este mensaje al rey Salomón, y el rey Salomón entrega un mensaje que es contemporáneo en nuestros días, con un propósito central, que es temer a Dios, ¿cierto? Nosotros también tenemos un propósito en nuestra vida. Somos importantes para Dios. A lo mejor no tenemos un tremendo reino como lo tenía Usías, pero sí tenemos un reino en nuestro hogar, un pequeño reino. Y si no tenemos un reino en nuestro hogar, sí nos tenemos nosotros como un reino. El reino donde habita el Espíritu Santo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso somos importantes, porque somos hijos de Dios. Pero no solamente porque somos hijos de Dios, sino porque somos comprados por un precio valioso. Somos hijos de Dios, del Dios viviente, del Dios que lo creó todo, el Dios que venció a la muerte. Somos comprados por el precio de la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, somos valiosos para Cristo. No tenemos que olvidarnos de eso. Y al ser valiosos, tampoco tenemos que pasarnos hacia el otro bando, ¿cierto? De que somos tan valiosos que somos poderosos, ¿cierto? Y somos fuertes producto de nuestra propia belleza y nuestro propio poder, porque no lo somos así. El Señor, si nos escogió, no nos escogió por ser los mejores. Nos escogió, acuérdense que le dijo al pueblo de Israel, yo los escojo a ustedes no por ser los mejores. Si yo hubiese sido Dios en ese momento, ¿cierto?, hubiese elegido a los egipcios que tenían tremendas construcciones, que habían hecho un montón de cosas, ¿cierto? O los asirios que eran tremendos constructores también, pero elige al pueblo de Israel, un pueblo que lo rescata el Señor. Lo mismo hace con nosotros, nos rescata el Señor y ahora le pertenecemos a Él. Y todo lo que hay en nuestra vida, le pertenece a Él también. Ahora, hay un mensaje que el Señor nos entrega, ¿cierto? Y obviamente, ¿cierto? Este mensaje está aquí en la Biblia y es un llamado especial de parte de Dios que aparece allí en el libro de Pedro. Lo vamos a leer. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ¿cierto? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Lo que acabamos de decir, ¿cierto? El Señor nos rescata de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Sin embargo, ¿cierto? Este es el llamado que el Señor hace por medio de Pedro, pero no es todo todavía. No lo es todo todavía, porque nosotros tenemos que aceptar ese llamado. Y aceptar ese llamado es el temor de Dios, es reconocer que yo no puedo solo,
de que mis fuerzas son débiles, de que yo flaqueo en este intento de poder buscar al Señor. Y aquí reconocer, ¿cierto?, de que en realidad yo no me pertenezco, que le pertenezco a Cristo. Y aquí comenzar un largo camino, que Pablo lo describe de la siguiente manera. Filipenses 3, el versículo 7 en adelante, habla de este camino que nosotros tenemos que llevar. De este camino que Uzías, al parecer, no lo terminó. Y al parecer se quedó hasta la mitad. Este camino que el rey David le encomendó a su hijo Salomón, y este camino que el rey Salomón le encomienda a su pueblo, y que hoy en día es un mensaje contemporáneo a nosotros también, que retoma Pedro para ponernos, ¿cierto?, en nuestro lugar, y retoma Pablo también para decirnos que este camino no es fácil, pero lo podemos lograr. Y voy a leer Filipenses 3, versículos del 7 al 14, en una versión más contemporánea, para que sea, ¿cierto?, mucho más cercano el mensaje. La Nueva Versión Internacional dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Uzías no estaba dispuesto, ¿cierto?, a perder su posición de rey. Pero en este caso, ¿cierto?, Pablo dice: todo lo voy a perder por causa de Cristo. Uzías tenía que reconocer que Dios era Dios y Él era el rey, y los sacerdotes eran los sacerdotes que estaban destinados, ¿cierto?, a poder entrar al templo y hacer eso del incienso, ¿cierto?, a encender el incienso. Aquí Pablo dice, ¿cierto?, todo lo que tengo lo tengo como pérdida. Lo tengo como pérdida. Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Pedro dice que el Señor Jesucristo nos compró. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe, justificación por la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Cuando Pablo dice esto, de poder ser semejante a Él en su muerte, lo que está diciendo es que nuestro yo tiene que morir. Nuestro yo no puede estar primero en nuestra vida, ni segundo ni tercero. Primero es Cristo, primero es Dios. Después vendrá nuestro yo, pero eso va a ser al final. Porque una vez reconociendo al Señor, toda nuestra vida va a ser mejor. Toda nuestra vida va a tener sentido. Ese sentido que Salomón no le encontraba a las cosas, aún siendo el rey más poderoso en ese momento de la historia. Versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Ya sabemos lo que significa eso. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. Ciudadanos del cielo somos. No es que yo lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso yo haberlo alcanzado, mas una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Un mensaje de la Biblia no va a estar completo sin otro mensaje que podamos encontrar en la Biblia. La Biblia, recordemos que se interpreta a sí misma. Y cuando quisimos compartir con ustedes qué significaba el fin de todo discurso temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque el Señor va a traer toda obra a juicio, sea buena o sea mala, tenemos que interpretarlo a la luz, ¿cierto?, de lo que aparece también en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento nos da más luz de la que ya tenemos, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, el sentido que tiene el Antiguo Testamento es Cristo Jesús, y el Nuevo Testamento es Cristo Jesús también. Pero en ese momento el pueblo de Israel todavía no lo conocía muy bien. De hecho, cuando Cristo viene, tampoco lo conocía muy bien. Pero ahora tenemos la otra parte que nos falta. Cuando Salomón, ¿cierto?, no le encontraba sentido a la vida. Cuando Salomón decía que todo en la vida era vanidad. Lo que él se refería, ¿cierto?, es que toda una vida llena de vanidad, o que toda vida sin sentido, iba a seguir teniendo un sinsentido si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Cuando Salomón dice que todo en la vida es pasajero,
hay una cosa que no es pasajera, es el amor de Dios, porque Dios no cambia, Dios es coherente. Y además, ¿cierto? El Señor Jesucristo es el que nos da sentido a nuestra vida, porque nuestra vida antes de Cristo era una vida desperdiciada. Una vida con Cristo ahora es una vida eterna, como lo dice Pablo, como lo dice Pedro, y ahora, como lo sabemos, ¿cierto?, quiso decir el rey Salomón. Cuando el rey Salomón dice, temed a Dios y guardar sus mandamientos, no es otra cosa que reconocer a Dios como nuestro Creador, también reconocer a Cristo como nuestro Salvador, y aceptar que el Espíritu Santo gobierne en mi vida. Solamente de esa manera vamos a alcanzar las bendiciones del cielo. Y esas bendiciones del cielo van a ser para honra y gloria del Señor, y no para mi propia vanagloria, y no para sentirme poderoso. Porque ya sabemos desde qué lugar nos tomó el Señor. Nos rescató desde lo más profundo, desde la perdición misma, nos rescató para hacernos hijos de Él, para hacernos vencedores en Cristo, para hacernos rey, al igual que Él mismo, ¿cierto?, es rey. Ahora nosotros somos príncipes, pero pronto vamos a ver en la nube de los cielos a Cristo volver con esas coronas que no son como la justicia, como la ley que existe hoy en día en la tierra, que es corruptible. Esas coronas son incorruptibles, como lo es Él. Y allí vamos a poder abrazar y agradecerle al Señor porque nos rescató de esta vana manera de vivir. Que el Señor nos bendiga y que nuestro discurso final en nuestra vida sea ese, el temor a Dios, pero ese temor a Dios se transforme en una alabanza, en un cara a cara que pronto tendremos con el autor y consumador de la vida y de la fe. Que el Señor nos pueda bendecir. Agradecemos a Gonzalo por el pan de vida esta mañana y esperamos que este mensaje se grabe en nuestras mentes y corazones y sea un sostén especialmente en momentos difíciles como los que hemos vivido durante este año. Quiero reiterar la invitación al Vivamos la Música 2020 hoy a las 18:30 horas mediante nuestras 3 plataformas YouTube, Facebook Live y Twitter. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse en nuestro canal YouTube para que se informe oportunamente de todas nuestras actividades. Visite también nuestra renovada página web www.iasdn.org, en la cual encontrará también valiosa información y podrás acceder a un centro de recursos en donde podrías descargar libros para una buena lectura. Y si deseas recibir información vía email, déjenos su email en el chat de este programa o escríbanos a comunicaciones@iasdn.org. Y nosotros nos volveremos a reunir el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de oración a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Los invito a cantar ahora nuestro himno de despedida.